Ese día fue el día que estrenamos en México la marca que nadie conocía, más que obviamente los ingenieros. Ahí fue donde perdí mis dedos, porque yo lo hice con el material. ¿Por qué le puse la salsa de la Casa Blanca al evento en el barrio de Tepito? Y me acuerdo que era aniversario del Sonido Pancho, me acuerdo de la calle, se llama Carpintero, a los roperos cuadrados, ¿no? Que hice con bocinas de... Estoy hablando de cuando estrenamos hace 44 años, entonces no había nada de eso. Bueno, pues para todos mis amigos que pues, nos siguen a través de las redes sociales, hoy quisimos preparar ese video para pues contar la historia de lo que ha pasado en Sonido Cóndor. Pusimos un comentario ahí en una publicación de un personaje muy conocido en el ambiente como el ingeniero Momper, y tratamos de dar una historia, ¿no? El comentario del ingeniero Momper, la publicación fue sobre las especificaciones de uno de los audios más increíbles y potentes, personalizados, que es muy importante, que ha existido en el mundo, ¿no? Exprofeso quiere decir que fue hecho especialmente para esa agrupación, para los Bukis. Hoy quiero mencionar a los protagonistas porque es muy importante: el famoso Rigo, el famoso Toño y muchas personas que empezaron a trabajar conmigo. Ellos eran de la colonia Progar, trabajaron con un sonido que se llama Charlie también, Charlie de ahí de la Progar, y empezaron a trabajar conmigo, obviamente cuando no tenían trabajo con los Bukis, y me platicaron de ese gran intercambio que había, un intercambio de emociones entre los ingenieros de audio de Bukis y entre ellos. Ellos presumían, decían, no, si tú el día que nos oigas, no, los baffles del Cóndor, o sea, me refiero a los roperos cuadrados, ¿no? Cuadrados que hice con bocinas de 21 y con doble madera. Dice, no, se oyen potentísimos, no, se oyen más que estas madres. Y los ingenieros, obviamente, con sus especificaciones y con todo, pues de una otra forma decían, no, pues, ¿cómo crees? Y, a ver, quiero oírlo. Y entonces a mí me decían al revés, ¿no? Me decían, no, ¿qué crees que? La verdad, no, se oye bien cabrón. Y trae unos amplificadores así de delgaditos, o sea, así. Y entonces nosotros usábamos unos amplificadores que estaban un poquito más anchos, más del doble, que eran CS800, ¿no? Pivic, muy buenos amplificadores, ¿no? Pero dicen, no, es que estos se oyen con madre, y me emocionaba, ¿no? Entonces yo tenía la intención de conocer esas amplificaciones de amplificadores para donde escuchamos el audio. Entonces llegó el día, ellos tocaron en el Estadio Azul, y el día, me acuerdo perfectamente, era un día 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Entonces fuimos a las pruebas de sonido, me levanté temprano, fuimos a escucharlo, conocí a los ingenieros, ya me dicen, tú eres el del Cóndor, es que tengo ganas de escuchar tus baffles, y vi los amplificadores, y cuando escuché el audio, la verdad sí, o sea, debemos de ser honestos, que obviamente era un audio diferente al de nosotros, ¿no? Pero no, se oía increíble. Y veía yo que los amplificadores daban mucho poder y no clipeaban mucho. Entonces yo teniendo una visión, un oído muy especial, dije, no, esos amplificadores. Entonces llego y le cuento a mi hermano. Mi hermano, ya lo he mencionado en otras ocasiones, mi hermano Héctor, él es abogado, pero él tiene también una visión. Él le dices una cosa, ya cuando te das cuenta, él y así fue, así tal y como se lo estoy diciendo. Yo llegué y le platiqué de los amplificadores, lo que crees que es una marca que se llama QSC, el modelo es 1500, no, hombre, se veían tremendo, la verdad, y mi hermano en unos viajes se fue, ni siquiera me dijo, voy a ver si hay estos amplificadores, nada más. Cuando llegó me habla, me dice, ven para mi casa. Y ya llegamos, y ya cuando vi, no manches, mi hermano ya había traído
unos amplificadores y dice, mira, y este es el nuevo modelo. ¿Cuál nuevo modelo? Dice, este no ha salido, acaba de salir, no ha salido ni en tiendas en Estados Unidos. Pues mi hermano ya había llegado a lograr hasta donde no se imaginan y ya trajo el modelo 2000, me acuerdo que trajo dos 2000 y un 1500. Y bueno, pues yo me di a la labor y por eso quería comentar, porque me di a la labor dije, no, pues esto vamos a revolucionar. Yo tenía un evento muy importante que era, que por ahí existen muchos videos de esto, que era el aniversario de Sonido Pancho, y tenía yo otro evento que íbamos a estar con Homero y todo en el Peñón de los Baños. Entonces yo dije, no, ahí los vamos a estrenar. Y se hizo publicidad. Yo ahorita que hace unos días acabo de pedir el apoyo del público para unas publicidades que necesitaba, apareció esta publicidad. Y por eso estoy haciendo este video, porque ahorita van a ver en la edición de video va a aparecer la publicidad. Ese día fue el día que estrenamos en México la marca QSC, que nadie conocía, más que obviamente los ingenieros de Bukis, ¿no? Los ingenieros de Bukis, esa gente sí lo conocía, ¿no? El famoso Rigo, el famoso Toño, había muchos, el Sopero, había muchas personas que en un momento dado lo conocían, de los que trabajaban ahí en Bukis, ¿no? Y que luego trabajaban conmigo. Entonces, ¿cuál es la situación? Que no, pues ahí vamos a estrenar. Pero yo quiero enviar un mensaje para todos los ingenieros calacables, ¿no? Los ingenieros modernos hoy, que ahorita ya trabajan en otro contexto. O sea, ahorita ya hay muchas cosas novedosas que ahorita ya hay cursos, hay escuelas, hay de otra forma hay internet, hay muchísimas cosas que facilitan ¿cómo se llama? Que facilitan la llegada de ¿cómo se llama? De información, que uno la saca así de manera inmediata y puedes aprender. Pero en ese tiempo no había nada de eso. En ese tiempo que había, pues había solamente el aparato físico y tenías que probarlo. Te daban, el aparato venía con un manual, pero manual venía en inglés. Entonces nosotros desde PIBIS S800, nosotros nos dimos a la tarea de letra por letra, óiganlo bien, letra por letra, párrafo por párrafo, con un lenguaje técnico que nosotros no conocíamos. O sea, una cosa es el idioma inglés y otra cosa es el idioma técnico inglés. O sea, no conocíamos. Entonces teníamos que andar ligando las frases, teníamos que hacer muchísimas cosas muy importantes. Era una labor titánica y en ese tiempo no había ni siquiera un personal capacitado. Estoy hablando de cuando estrenamos los S800 hace 44 años, entonces no había nada de eso. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Pues tratar de hacer lo mejor que pudiéramos. Pero sí había, por ejemplo, no había todavía personal capacitado, pero sí había gente muy inteligente. Yo creo que conocí a una muy buena persona, una persona inteligente que compaginaba conmigo, porque yo soy muy dinámico y todo, pero en algunas cosas me detengo, ¿no? Entonces llega una persona que en esas cosas que me detenía, él me levantaba para decir, vamos a darle, y logramos empatar muy bien. O sea, que me refiero al famoso Márgaro, que fue una persona muy inteligente, que imagínense, estudió en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió una carrera que se llama Matemáticas Aplicadas y la verdad tenía unas calificaciones excelentes. Entonces con él nos dedicamos a estudiar física, nos dedicamos a estudiar, y ahí empaginábamos todo lo que era traducir el manual, pero ya lo hacíamos a un nivel técnico de nosotros. Entonces pues nos logramos ver que hay especificaciones de cuántos metros de cable, calibre de cable, tipo de cable, de muchísimas cosas que en un momento dado nosotros era necesario para nuestra ¿cómo se llama? Para nuestro proyecto, ¿no? Entonces ante este tipo de situación, pues yo lo único que les quiero decir que así fue la historia, ¿no?
Así, esto que les platico del Márgaro fue hace 40 y tantos años cuando traducimos todos los manuales del CS800, que después contaré esa historia, porque ahorita estamos contando la del QSC. Entonces ya con el QSC, yo lo probé en casa y sentí que, no, pues mis baffles se iban a desarmar, así de fácil. Entonces yo tenía que construir un baffle nuevo. Entonces yo me di a la tarea de diseñar un baffle nuevo que fuera para un poder tremendo, ¿no? La madera, en ese tiempo yo no conocía el abedul, nosotros solamente conocíamos el pino, entonces el pino, pues sí, así, no les digo más, al grado de desarmar un baffle, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar los baffles. Entonces ahí fue donde perdí mis dedos, porque yo lo hice con el material más potente que existe para la refracción del sonido, que se llama material comprimido. Ese es un material buenísimo para refractar el sonido, pero si el material material comprimido le pones agua, pues se deshace, ¿no? Entonces teníamos que cubrirlo, y lo cubrí con otra tabla de pino. Entonces eran pino por fuera y por dentro era el material comprimido. Entonces eran baffles que pensaban tremendo, ¿no? Tuve que cambiar llantas, tuve que hacer muchísimas cosas, el armado el proceso es diferente. Entonces lo que hice fue crear un baffle, diseñé los baffles con otro sistema de homeaje en las bobinas, con una bobina realmente diferente. O sea, hice una labor titánica para que bocinas, baffles y pues pudieran aguantar el poder de los amplificadores, ¿no? Entonces, pues resulta que ya los vamos a estrenar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no sabía que en ese tiempo ya los amplificadores venían con un plug estéreo. O sea, que quiere decir que tenían para varias frecuencias para cambiar la polaridad. Entonces nosotros llegamos y nosotros no pensábamos eso y pasa. En esta publicidad que ustedes están viendo y que va a aparecer ahorita, tocamos en el Peñón de los Baños y la verdad, sinceramente, yo sentía que unos baffles se oían bien y otros se oían al revés y batallé mucho y al último dejé solamente 2 baffles. Entonces, solamente 2 baffles, imagínense, toqué con otros sonidos que traían más, ¿no? Obviamente me oía bien, pero no fue el impacto, o sea, fue decepcionante, o sea, decepcionado, no fue el impacto que causara, ¿no? Entonces yo le había hecho un poco de ruido publicitariamente hablando, que por primera vez QSC en México y todo, y yo creo que causé risa con todos los sonidos que fueron, porque en ese tiempo era la moda, ¿no? A mí yo tocaba y anunciaba algo y iban muchos sonidos a verme, muchos sonidos a oírme, a escuchar y ver qué era lo que sacaba yo nuevo en ese tiempo. Entonces, pues decepcioné, ¿no? Y yo soy de las personas que se deprimen, pero pues, a mí como si me picaran con una aguja, ¿no? Creo que no había terminado la tocada y yo ya estaba pensando qué iba a hacer, qué había pasado. Hasta que en una de esas, que yo, de coraje que estaba yo probando en la casa, saco el plug y me doy cuenta que inmediatamente sube la potencia y subo y siento. Y entonces ahí es cuando me doy cuenta que los plugs que usábamos, la verdad no eran acordes con el movimiento, teniendo que meterlos un poco más para que en un momento dado el amplificador agarrara la polaridad adecuada. ¿Y qué creen? Que dije, ya sé dónde es. Luego ir al centro, cambiar plugs y se llegó la tocada que también ahorita les vamos a tratar de poner un pedacito de esa tocada. Para la Kitty y sus luchadoras. La banda de la Legión del Mal. La banda de Nacho Limón, de la Tercera de Granada. La historia es muy bonita porque
lo que yo les trato de dar a entender es que, pues, cómo fuimos evolucionando en ese tiempo, no teniendo la capacidad, no habiendo internet, no habiendo redes sociales, no habiendo grupos de redes sociales en donde los compañeros se pueden ayudar. No, aquí la competencia era clara. No podías que alguien te ayudara, primero porque no se enterara de tus proyectos, porque luego en los proyectos había gente que vendía tus proyectos, gente que en un momento abusaba de los proyectos. Tenías que utilizar un carpintero de tu confianza, tenías que utilizar técnicos de tu confianza. En ese tiempo capacité yo a un técnico que después se hizo muy famoso, se separó de donde estaba trabajaba con Servicio Zavala, ahí le decían el Pollo, yo lo capacité bien, le dije que era lo que quería, me logró aceptar. ¿Y por qué lo hice con el Pollo y no lo hice con el señor Zavala? Porque el señor Zavala, en paz descanse, la verdad, el señor Zavala era un personajazo, era el amo y señor de la reparación de bocinas, el papá, me refiero al papá. Pues el señor Zavala, él era muy... Cuando yo le dije mi proyecto, me dijo, no, estás loco, no lo vas a hacer, porque él le hablaba de una manera técnica. Entonces teníamos que diseñar una bocina de un homenaje que la bocina tenía un poco más de ancho que la normal. Hagan de cuenta que una normal medía así como 1,5 centímetros y yo tenía que hacer una del doble, de 3 centímetros o más. Entonces decía que él iba a pegar con el imán. Dice, no, es que va a pegar. Yo, pues vamos a hacer una prueba. No, ya no estoy para pruebas. Así me trataba el señor, me trataba con cariño, ¿no? Me admiraba. Pero sí me decía, tú estás loco, cabrón. Entonces oyó el Pollo y me habla por teléfono a mi casa y me dice, oye, me decía Calabazo, me decía porque por una anécdota que después les contaré, me dice, oye, Calabazo, ¿qué crees? Yo creo que sí se puede, vamos a hacerla. Y ya, entonces resulta que, pero me dijo en ese tiempo que necesitaba presupuesto para comprar material, para comprar equipo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ahí te va el presupuesto. Le presté dinero, obviamente me lo pagó, no, pero le presté dinero, lo ayudé a que en un momento saliera. Y que quieren que nuestra locura, nuestro invento resultó. Entonces, y él se hizo muy famoso, ¿no? Por esos cambios que hicimos para la bocina. Entonces, ¿cuál es la situación? Que pues nosotros nos vamos a la tarea de sacarnos la espina. ¿Y cómo nos sacamos la espina? Pues que voy a ¿cómo se llama? Al evento en el barrio de Tepito, y me acuerdo que era aniversario del Sonido Pancho, y había mucha expectación, y tocamos en una calle, me acuerdo de la calle, se llama Carpinteros, le decían Esquina del Movimiento, y por ahí va a aparecer el video donde en un momento tocamos. Esto es para todos los amigos de la colonia Cortina, Tenzil, Santa Julia y Martín Carrera. Vámonos, para todo el barrio de Tepito, esto es la salsita de la Casa Blanca. Y donde realmente la gente estaba expectante, ¿no? Los mismos sonidos que les digo que me fueron a ver al Piñón de los Baños, que tal vez se rieron y que tal vez comentaron, criticaron, lo que sea, pues estaban al pendiente de lo que iba a hacer. Entonces, pues ¿cuál va siendo la situación? Que empieza Sonido Cóndor y empieza con una melodía de Joey Arroyo y los Latin Brothers, y no, se oía increíblemente majestuoso. Los Baffles dieron un grave pero tremendo, y eso
Me da mucho gusto contarlo porque ahí fue donde nació esta marca en nuestro país. De ahí, a partir de ahí, fue la locura. Ya saben, había gente que se dedicaba especialmente a esto, ¿no? A traer cosas de Estados Unidos, y ya llegaron, y los sonidos que me fueron a ver ya empezaban porque en ese tiempo no había algo que se llama humildad, ¿no? Yo creo que si hubiera habido humildad, pues se acercan a mí, me dicen, oye, ¿cuánto cuesta? Véndeme. No, los sonidos no todos son así. Ahí los sonidos son de los que no, yo voy y le saco medidas, las anoto, me camuflajeo y le tomo fotos al amplificador, y ya voy con otra persona y le digo, consígueme esos amplificadores, y así es la situación. O viene la otra parte, ¿no? La otra parte es que esa información llega a manos de algunos que yo defino como buitres, que se dedican a eso, y dicen, ay, esto, y ya están hablando por teléfono, y ya cuando se dan cuenta ya traen 10, 15 amplificadores y los empiezan a vender. Y ahí fue donde el boom de la marca QSC. Me acuerdo que en esa noche yo estrené una melodía que se llama Tienes que fajarte, de Ray Santiago, donde creo que soy yo más majestuoso, y se les quedó muy grabado a todo el público esa melodía, porque se oía increíblemente majestuoso, y la melodía se llama Tienes que fajarte, pero yo la bauticé como la salsita de la Casa Blanca de Tepito, y después, después terminando esto, les voy a decir por qué la bauticé como la salsita de la Casa Blanca de Tepito, y la verdad que pues al final fue una noche redonda. Yo sí me tardé, porque por ahí hay videos donde ya están tocando los sonidos y yo estoy terminando de armar el letrero, yo personalmente con mi gente poniendo foquitos, y luego era un problema subir el letrero a una altura alta y tenemos que poner poleas, y fue un trabajo, pero al final el letrero quedó, y al final se oyó imponente, y al final nació QSC, y ahí fue donde la tecnología cambió, ¿no? Donde fuimos aporte para que llegara una nueva era en el sonido. Yo creo que ahí murieron los S800, ya no se volvieron a mencionar más, y la gente empezó a cambiar a QSC, ¿no? Empezó a cambiar a QSC, y a QSC en México creo que lo mató su misma tecnología, porque la verdad, la producción del QSC 2000 que yo traje por primera vez a México, los que acaban de salir, variaron un poco, nueva tecnología, ya la cambiaron. Esta usaba transformador, y la otra nueva tecnología ya usaba pura electrónica. Entonces, obviamente teníamos que, como yo les digo, desmenuzar el catálogo y hacer que produjera y que tuviéramos una respuesta muy importante en el sonido. Entonces eso yo ya no lo hice. Porque yo me quedé con el tradicional, y sí los tuve, pero la verdad ya no tenía tiempo, porque ya tenía mucho trabajo y ya no tenía tiempo para poder hacer esto. Y ya la potencia era tan tremenda. Yo vivía en el puente de Nonualco, y entonces cada que probaba, primero no me decían nada, pero ya cuando el sonido era estruendoso, no, pues ya me llegaba la policía, que ya hablaron los del edificio de Tlatelolco, que ya habían hablado las fábricas, y ahí ya nos parábamos de probar, ¿no? Entonces fue una época muy, muy bonita, que yo les quise contar y que queda para la anécdota, y esto de parte de nosotros, espero lo comprendan. Eso va dedicado especialmente para todos los jalacables que ahorita de verdad hablan muy técnicamente, ya tienen equipos de medición y todo. Que bueno, yo ocupo muchas veces de ellos, soy amigo de muchos que luego se acercan a mí, encontramos dos mundos, porque no es una cosa fácil. Ellos a nivel técnico ven lo que en un momento dan, lo que pueden mover con la computadora, pero entre eso, el oído, hay un mundo de diferencia, ¿no? Y aparte de todo, entre eso y lo que le gusta al público, hay otro mundo de diferencia, ¿no? Y por eso a mí me gustaría tener una plática con el ingeniero Womper, porque la verdad, yo
yo veía que en donde él trabajaba, o sea, él habla muy técnicamente y todo, pero yo veía que donde trabajaba así, medía equipos y todo, pero luego veía baffles desarmados y veía trompetas y todo, y decía, wow, pues ¿cómo le hace el ingeniero Momper, no? Porque esas tecnologías no se llevan, o sea, ahorita estoy tratando sobre eso, ahorita ustedes van a ver, va a haber un cambio, pero ahorita mi mente está funcionando, está produciendo cosas que en un momento dado, pues yo sé que lo voy a lograr, ¿no? Pero sí unir los dos mundos es un poco imposible, pero por lo menos en el mismo lado es imposible. Pues a lo mejor ya buscando otra colocación, haciendo otras cosas diferentes, pues otra instalación, quizás, que es lo que yo busco ahorita, ¿no? Pero pues al final así es. Les decía yo, y de esta melodía hermosa que se llama Tienes que fajarte, ¿por qué le puse la salsa de la Casa Blanca? Bueno, les voy a decir, la Casa Blanca es una de, pues, ¿qué les voy a decir? Es un complejo familiar pues, que antes se llamaban vecindades, y era una de las vecindades más grandes de Tepito, pero ya después se hicieron departamentos, pues ya lo de vecindad ya quedó, ya además ya ni se escucha ese concepto en nuestro país. Entonces, pues estamos hablando que la Casa Blanca, en ese tiempo cuando yo le puse la salsa a la Casa Blanca, pues acababa de ser la transición entre lo que era una vecindad y entre lo que era un complejo familiar. Entonces, ¿por qué era muy conocido? Porque de ahí era uno de los sonidos más famosos y que realmente dejó mucha escuela. Creo que si los sonidos tocamos salsa es gracias a ese señor que se aferró a ese concepto por los siglos de los siglos. Hoy ha cambiado mucho, ¿no? Hoy ya se tocan cumbia en Tepito, ¿no? Hoy ya van los sonidos y ya no hay el respeto que teníamos antes. El respeto que teníamos antes es que como ahí todos los sonidos que tocaban ahí, pues tocaban pura salsa, ¿no? Entonces tú no ibas a llegar a imponer algo, ¿no? Entonces era una cosa complicada, pero la verdad, pues para mí mi mero mole, ¿no? Pero ellos tenían un estilo de salsa muy fino y yo tenía un tipo de salsa que decían que yo era, ellos mismos decían que mi tipo de salsa era muy corriente, ¿no? Que era muy popular, muy comercial. Pues la salsa de Fruco, el Glorioso, Tú Sufrirás, y por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa podía estar al alcance de todos, ¿no? Entonces el señor tocaba una salsa muy fina que te costaba mucho trabajo conseguirla. Pero de tanto trabajo que le costaba conseguir a uno, que mejor puso una discoteca con discos, ¿no? Y entonces, una discoteca que a lo mejor no era tan comercialmente conocida, pero al fin y al cabo una discoteca y vendían todo ese tipo de música, ¿no? Entonces iba uno y compraba discos. Entonces había una persona que trabajaba para el señor, me decía, el señor se llamaba Pepe Miranda. La verdad es una persona que admiro, no nos tratamos mucho, pero él por oído supo que en un momento dado yo tenía un sonido y le dio curiosidad. Entonces en una ocasión yo toqué en una fiesta por allá en mi colonia, la Argentina, en la casa de una fiesta familiar pequeña, ¿no? Con una amiga que se llama Malena. Y yo, Malena, era una bailarina que la verdad yo la amaba mucho. ¿Por qué la amaba mucho? Porque era muy chicharachera, de las mujeres que parecían hombres, la verdad. Se iba muy bien conmigo, ¿no? Me seguía mucho
y yo la quería mucho. Estamos hablando de amor fraternal, de amor así de amigos, y resulta que Malena me llevó ahí, me presentó al señor y ahí lo conocí. Entonces el señor me conoció, oyó mi música, vio lo que bailaban y me felicitó. Me dijo, sígale, porque usted va a ser uno de los sonidos que va a ocupar lugares importantes en el movimiento. Oiga bien lo que le digo. Y fue como, pues ya apenas iniciaba, ¿no? Y fue como que una varita mágica que las palabras que me dijo me cayeron y yo sentía así que me veía una luz después de recibir los rayos de la varita mágica. Entonces, lo admiraba yo mucho al señor. Pero el señor se metió a la política y se fue a trabajar. Creo que él era medio periodista y se fue a trabajar a Veracruz. Entonces dejó la discoteca a cargo de esta persona que trabajaba con él, ¿no? Le llamaban Pepe Chico. No era su hijo, no era su hijo, pero la verdad, pues al final se corrieron muchos rumores del señor Pepe Miranda. El rumor es que a muchos no nos importaba, ¿no? Sobre todo de la sexualidad del señor, a la que tenemos que respetar mucho, ¿no? Pero yo la verdad, eran rumores, ¿no? Yo lo admiraba por lo que me dijo, por la música que tocaba, y obviamente no coincidíamos en la música. La música que a él le gustaba, lo voy a decir sinceramente, a mí no me gustaba, ¿no? Pero había algunas cosas, por ejemplo, tenían números rarísimos que eso sí me encantaban, pero eran raros, que era muy difícil de conseguir, por así decirlo. Es una melodía que ahorita les voy a poner un pedacito, ahorita la van a oír, que se llama Pan de Coco. Desde que son las 6 de la mañana se oye el pregón del panadero. Ese pan de coco solamente nos gustan a personas que tenemos una sensibilidad muy, muy tremenda, ¿no? Entonces, yo me di la tarea y me costó lo que no se imaginan conseguir esta melodía, muy rara, por cierto. Entonces, resulta que él tenía la discoteca, la persona estaba a cargo. Entonces, yo quería una presentación con él. Ya pasaron los años, yo ya había dejado de tocar, me había dejado de tocar y volví a tocar, y ya al regresar a tocar yo dije, yo quiero una tocada con el señor. Entonces el contacto era esta persona, Pepe Chico, que decían que era su hijo, pero no era su hijo, ¿no? Entonces, no, hombre, no, lo que no era el señor, era esta persona, ¿no? Decía, no, yo es que Casablanca y Pepe, o sea, hablaba a título del señor. Entonces, era muy, pues digo, perdón, pero prepotente, era muy, era, ¿cómo se llama? Era prepotente, era de una otra forma todo lo que el señor no era, ¿no? Se creía mucho, quería mucho, sus aspiraciones eran muchas. Entonces, al final puso tantos pretextos y que yo le dije, no, espérame, yo que quiero que venga el señor Pepe Miranda. En ese tiempo fue la primera vez que a mí se me ocurrió en la vida esto que yo les voy a decir, una antítesis de lo que era el sonido. ¿Por qué digo antítesis? Porque de una otra forma eso no se usaba. Yo decía, pues que venga y que traiga sus discos y que toque con mi sonido. Pero eso no se usaba. Hoy se llaman cabineadas, ¿no? Que también me echan la culpa que fui yo el creador. Pero bueno, al final, yo de otra forma lo que quería yo que viniera y que tocara, ¿no? Y entonces al final nunca hubo contacto, ya no volví a ver al señor. Y entonces, pues ahí va, ¿no? Yo me molesté por la reacción de esta persona que me puso muchas trabas para poder tocar. Entonces yo dije, ¿cómo le heredan un nombre? ¿Cómo le heredan un nombre
a esta persona, un nombre que significa mucho porque se llamaba Discoteca Casablanca, de Pepe Miranda, así se llamaba el sonido. Dijo, ¿cómo le dan un nombre? Si es una persona que, pues, que no tiene las aspiraciones para poder trascender, porque esa es la humildad, deberías de tener humildad. A muchos se quejan, dicen, no, es que ese tipo no tiene humildad, o sea, yo. Pero yo soy la persona más humilde que existe en el ambiente. ¿Por qué? Porque a mí me hablan así, se acercan y yo voy y hablo y platico con cualquiera y he ayudado a muchísimas personas, a muchas de las que ustedes no se imaginan. Y muchas en todos los aspectos. Voy con los organizadores y a ver, sí, cuánto, y júntate y vente y vamos. Dice mi señora que los enseñas a hacer bailes, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación? Que de una u otra forma oigo la letra y tienen que escucharla con detenimiento, sobre todo el coro que dice, tienes que fajarte, te tendrás que fajar. Fajar quiere decir que te tienes que chingar. Entonces, por eso le puse la salsa de la Casablanca. Dije, si quieres que no me quiera, te va a costar y te tienes que chingar, porque no va a ser fácil que en un momento alguien te deje un nombre y lo que pasó, ¿no? Al final cerró la discoteca, el señor dejó de venir y todo se vino abajo, al final el sonido desapareció, ya este cuate estuvo trabajando, cobrando mucha cantidad de dinero, pero la verdad dando muy poco por lo que tenía que dar, cambiando de estilo musical y presumiendo que tenía un buen estilo y a la mera hora pues no. Entonces por eso le dediqué esa melodía. Y entonces ahí fue donde, pues estoy completamente seguro que ha de haber ido, ¿no? O si no, a lo mejor se lo han de haber contado, ¿no? Y ahí nació el Tienes que fajarte, ¿no? Y les vamos a dejar un pedacito porque esta entrevista quiero que trascienda, ¿no? Hemos ligado historias muy interesantes. Cómo nació el QSC en México, la transición que hubo de PIBI, donde también tenemos otra historia para otro día, y donde espero no se haya aburrido, ¿no? Eso es lo que yo viví, lo que pasé, lo que yo toqué puertas para que la música trascendiera, en cómo a mí personas como Pepe Miranda, que en el tiempo que a mí me dio con la varita mágica, en ese tiempo pues yo apenas iba empezando, apenas tenía unos meses, ya era ídolo completo de ahí de mi colonia, de la Pensil, de la Argentina, del Náhuac, Santa Julia, ya me seguían clubs de baile, ya era yo amigo de los clubes de baile, y decir amigo no quiere decir que, ay, vente a bailar conmigo y te doy una playera, una chamarra, no. Decir amigo es que me decían, oye, esa melodía, y yo decía, ah, sí, vente, chin, mira, esa melodía es así, ay, grábamela tantito. Obviamente le grababa tantito y le decía, no la vayas a soltar, no. Y va, y ensayaban, entonces ensayaban con esa melodía, entonces ya ahí cambiaba la historia, ¿no? Y así me hice amigo de muchos bailarines de aquella época, ¿no? Que después les contaremos, porque pues así se escribió la historia del Sonido Cóndor.